La grabación quería. Bueno, vamos a ver, Filadelfia es la sexta de las iglesias. Entonces voy aquí a compartir la pantalla y vamos a ver el versículo que nos habla de la iglesia en Filadelfia. Bien, entonces vamos a mirarlo. Aquí yo creo que ya les aparece. Sí. Bien, entonces esto está en Apocalipsis 3 del 7 al 13, el mensaje a Filadelfia. Entonces nos dice la palabra. Veámoslo también en nuestra Biblia. Aquí lo voy a leer, pero luego lo vamos a ver, que ustedes puedan verlo en su Biblia. Aquí lo leo como para información general. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, de nuevo, el Señor se identifica ante Juan, sabiendo que Él es el que está diciendo y es el autor de lo que va a decir. Bien, y dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes puerta, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, bien. Entonces, vemos acá este mensaje. Vamos entonces ahora a empezarlo a razonar. Bien, entonces vamos a razonar lo que nos dice. ¿Qué es lo primero que nos dice? Entonces veamos. Dice, y véanlo ahí en su Biblia. A simple vista, vemos que todas las otras tienen muchos problemas, pero Filadelfia no. Veamos entonces primero el significado de Filadelfia, a ver si su significado soporta lo que acabo de decir. Entonces, Filadelfia viene de filos, que quiere decir filos, fileo, que quiere decir fraterno, ¿sí? Y delfos quiere decir amor. Entonces, Filadelfia es amor fraternal. Bien. Tiene un nombre muy bonito. Amor fraternal. Uno dice, ah, no, Filadelfia. ¿Sí? Esa es la iglesia. Es más, dentro de Sardis, dentro de la iglesia evangélica, recordemos que la iglesia evangélica lo que hizo fue quitarse el gobierno nacional que no conservaron los protestantes, o sea, Tiatira, ese gobierno nacional era Jezabel, y entonces, ¿cómo quedaron? Sardis quedó ya con la Biblia en las manos de la gente, que fue lo que hizo Tiatira, pero no se quitó el gobierno de Jezabel, y Sardis, el movimiento evangélico, la iglesia evangélica, ya se quitó a Jezabel. Entonces se quitó al gobierno del Estado, al gobierno nacional, pero hizo una multiplicidad de gobiernos, es decir, se quitó a un reino e hizo muchos reinos. ¿Bien? Y por eso le puso nombre, le pusieron nombre. Y dentro de la denominación que pusieron, una denominación muy popular evangélica fue y es las iglesias Filadelfia. ¿Por qué? Porque, ah, no, es que esta sí es la buena, ¿sí? Filadelfia sí es la que no tiene problema. Y además significa amor fraternal, el amor entre los hermanos.
El amor fraternal es el nivel de amor que se da entre los hermanos. Y eso es lo que debemos sentir y expresar, al menos en la reunión del domingo, que es al menos la reunión que se espera que nos veamos con los hermanos. Obviamente hay más reuniones y pues también nos podemos ver allí con esos hermanos y, y, y pues expresamos este amor fraternal. ¿Bien? Entonces, es la vivencia perfecta de ese amor en la iglesia, diríamos. Bien. A manera de anécdota, yo me congrego en una iglesia que, que es una iglesia de gente mayor, que es pequeña. Eh, yo inicié a congregarme allí en 2002, después eh, me congregué donde se congregaban mis suegros y luego volvimos allí, a la iglesia. Y esta es una iglesia pequeña de gente adulta eh, y cantamos himnos y es bien tradicional y conservador. ¿Sí? Entonces uno dice, no, para mis hijas, la mayor que es joven, una de 16, la otra de 12 y la otra de 7, pues este tipo de iglesia no es el más ameno. ¿Sí? ¿Cierto? Pero, ¿qué vemos? Que ellas el domingo se levantan temprano y están queriendo ver a los hermanos, ¿bien? Queriendo ver a los hermanos, no hay casi jóvenes ni niños, pero quieren ver a los hermanos, ¿por qué? Porque se vive el amor fraternal, ¿sí? Hay ese amor, hay esa alegría. No todos los hermanos son amigos, amigos son los que, pues, de los hermanos que van a tu casa y esto, pero sí hay ese amor y se vive ese amor, se vive esa ayuda, esa edificación unos a otros. Bien, bien. Pero ellas se emocionan, les gusta. ¿Mm? Y uno diría, no, si la alabanza de esos son himnos, sí, no es una alabanza así, gospel o worship, sí, lo que llamamos alabanza worship, que, que hay que, pues que le gusta a la gente, ¿sí? Bueno, tendríamos, Sara, que de pronto algún día hacer esta parte de la música, que dice yo de cómo debe ser la alabanza y todo eso, es bien importante eso también. De pronto, Ese no lo hemos hecho, Oscar, nunca. tenemos que hacerlo y lo podemos hacer, que es bien, bien chévere entender en la Biblia ello, pero, pero obviamente hay unos tipos de alabanza que pues le gustan más a una gente y sobre todo a los niños, ¿bien? Entonces, este es este tipo de iglesia, eso es lo que significa Filadelfia, amor fraternal, pero vamos a mirar porque todas tienen algo en contra, ¿sí? Bien, entonces dice acá en Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bien, entonces en los evangelios nos enseñan, ¿sí? Acerca del camino ancho y el camino angosto y de la puerta estrecha. Entonces, sí, ahí hay un relacionamiento con esta idea. Esta es una iglesia que ha caminado por el camino estrecho y esa puerta estrecha la tiene abierta y nadie la puede cerrar. Entonces, no, esta es la iglesia. Bien. Y, sí, ¿y por qué? ¿Qué es lo que dice? Dice que sus obras, ¿sí? Son correctas, ¿sí? Y tiene una puerta abierta, ¿sí? La cual nadie puede cerrar. Bien, o sea que lo que ha hecho como iglesia, entonces, eh, hace que esté aprobado ante Dios. Bien, después de la reforma, entonces vino el movimiento evangélico. Bien, pero dentro de todo ese trasegar de la historia de la iglesia desde la iglesia primitiva, que acá el Señor nos lo muestra con Éfeso, ¿sí? Como vemos, siempre hubo un remanente que pasó a través de todas esas 5 iglesias, ¿bien? Siempre hubo algunos, lo vemos también en Sardis, que dice, pero ahí tengo algunos que se han obedecido, también lo tenemos
¿sí? En Pérgamo. Entonces siempre ha habido un remanente, ¿bien? Siempre un remanente que ha querido hacer las cosas. No estoy diciendo que ese remanente sean los únicos salvos. No, todos los salvos, sí, son los que pertenecen a cualquiera de estos siete tipos de iglesias. ¿Bien? Bien, pero siempre ha habido un remanente que ha tratado de obedecer las obras que Dios ha dado para la iglesia. Bien, esta iglesia entonces representa el movimiento de la iglesia local. Bien, ¿qué es la iglesia local? Bien, aquí pues no me voy a entrar profundamente, es más, hicimos con Sara, creo que a inicio de este año, uno de iglesia, donde veíamos qué dice Dios, cómo debe ser la iglesia. Em, y pues el movimiento de la iglesia local es un movimiento remanente a lo largo de la historia. Para ver o analizar este movimiento, les recomiendo un libro que se llama La Iglesia Peregrina. Bien, la Iglesia Peregrina es un libro que nos da la posibilidad de entender cómo han sido las iglesias a lo largo de la historia, las diferentes, digamos, manifestaciones de la iglesia a lo largo de la historia, y también podemos ver pues el trasegar de la iglesia local a lo largo pues de ello. Entonces, ¿qué es ese movimiento? Como su nombre lo indica, este tipo de iglesia, aunque no es la única característica, sí, digamos, es una característica que la diferencia pues, de los otros cinco tipos de iglesia. Y es la idea presentada en la Biblia respecto a cómo se debe organizar y estructurar la iglesia. Y se llama local porque la iglesia se reúne localmente. Es decir, hay la iglesia como está en la Biblia habla de, todas las veces en la Biblia que habla de las iglesias en plural, como las iglesias en Judea o las iglesias en Asia, ¿bien? Siempre que las iglesias está en plural, siempre se refiere a una región. Las iglesias en Galacia. Galacia era una región que tenía varias ciudades. Bien, las iglesias en Asia era una región, las iglesias en Judea era una región. Pero todas las veces en la Biblia que la Biblia se refiere a la iglesia en singular, siempre se refiere a la iglesia en una localidad, en una ciudad, en un pueblo. La iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos, ¿bien? La iglesia en Tesalónica, ¿bien? No las iglesias en Tesalónica, sino la iglesia. Entonces, desde la iglesia primitiva, los hermanos se reunieron localmente. Lo vemos en el testimonio de la Biblia, es decir, una iglesia por cada ciudad, ¿bien? Eh, con un solo gobierno en esa ciudad y reuniéndose en casas, porque pues el primer pensamiento es cómo va a haber una iglesia en cada ciudad si hay mucha gente en la ciudad, ¿bien? Entonces, pues si se reúnen en casas y en diferentes casas, pues no hay problema. Recordemos a manera de ilustración, pues lo que la Biblia nos enseña. Eh, en el tiempo del Señor dice que él le predicó y muchos se convirtieron. Pero luego también dice que algunos de ellos luego, sí, ya dejaron porque cuando él les explica el reino, muchos están esperando que él se erigiese como un revolucionario y como un rey de los judíos que va a quitarles el yugo romano. Entonces luego muchos lo dejaron, dice la palabra en los evangelios. Pero quedaron algunos y al menos, aunque dice la Biblia que no eran muchos más, pero en cuanto a cifras, podemos ver que al menos eran 70. ¿Por qué? Porque mandó a la misión de los 70 pues a 70, de dos en dos. Entonces eran creyentes. Estos misioneros fueron de dos en dos a predicar el evangelio en otros lugares. Entonces, básicamente, en cifras, aunque sabemos que son más, pues había 70 cristianos en esa época. Bien, luego el Señor muere, resucita y entonces se aparece a muchos y muchos creyeron. Bien,
dice que más de 500 creyeron. Recordemos que ni se contaban ni las mujeres ni los niños. Entonces, pues asumamos 500. Entonces vamos 570. El Señor entonces resucita. Luego entonces el Señor dice que lo esperen en Jerusalén y que Dios les va a mandar el Espíritu Santo 50 días después de esa fecha. Entonces viene Pentecostés, por eso es que se llama Pentecostés, porque Pente es 50, 50 días después. Y en Pentecostés, entonces la gente se empieza a convertir y dice que se convirtieron como 3.000 personas. Entonces, en 60 días, desde la misión de los 70, o sea, 2 meses, pasamos de 70 a 3.570. ¿Bien? Luego, entonces, 10 días después del Pentecostés, dice que se convirtieron 5.000. Entonces, ya vamos 8.570 al menos. Para esa época, la estadística dice que Jerusalén debía ser una ciudad de unos 60.000 habitantes. Pero si en 3 meses, ¿sí? Menos de 3 meses, ¿sí? 8.570 personas se convierten, se cambian de religión en una ciudad de 60.000 habitantes, eso es más del 10%, ¿sí? Eso se nota. Bien. Y eso fue lo que empezó a pasar. Entonces empezó a haber cristianos allí en Jerusalén. Estos cristianos, entonces, se reunieron en casas. Era mucha gente, 8.570, pero eran una sola iglesia. ¿Bien? Es decir, había un solo gobierno. Recordemos que la iglesia no es el templo, la iglesia somos los hermanos, y entonces pues se reunían en diferentes casas. Es más, cuando hay esa disputa entre la predicación de Apolo expuesta en la obra respecto a que él predicaba que había que circuncidarse, Apolos, entonces Pablo viene a hablar con los ancianos en Jerusalén porque Apolos fue un misionero que se congregaba o que vivía en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, cuando va a hablar con Pedro y Santiago, entonces se reúnen en un campo, toda la iglesia, de todos esos 8.000, ya deberían ser más, pero digamos que son 8.570, se reúnen en un campo y Pablo expone la idea. Bien, entonces vemos que, aunque sean muchos, pues se reunían como una sola iglesia. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, pues entendamos que Bogotá no es en sí una localidad, una ciudad, sino es como un departamento, un distrito capital, en el cual tiene 21 localidades, 21 ciudades. La localidad es la mínima expresión del gobierno civil y la autoridad para definir qué son las localidades no se la dio a la iglesia, sino es una autoridad que Dios se la dio al gobierno civil. Bien, entonces yo me congrego en una iglesia local en Barrios Unidos. Bien, y eh, pues es una sola iglesia por ciudad. Bien, bien, entonces eso es lo que significa Filadelfia, pero y básicamente tiene la estructura correcta, que es que se congregan una iglesia por ciudad, sin templo, en las casas, pues con lo que Dios dice la alabanza, con el gobierno correcto, con los ancianos, con los diáconos, es decir, tiene toda la estructura de funcionamiento correcta. Bien, pero veamos qué es lo que dice, porque todas tienen contra. Dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Y luego dice, tengo la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, ¿sí? Porque aunque tienes poca fuerza, ¿bien? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, la clave aquí está en el aunque, ¿sí? Entonces, tiene la estructura bien, pero tienes poca fuerza. ¿Sí? Ese es el contra de la iglesia local, ¿sí? Que tiene poca fuerza. Es decir, cada una de las 7 iglesias son el candelero, ¿sí? Ese candelero, esa menorá, ese candelero, pero la de Filadelfia, ¿sí? Ese candelero está brillantico, el oro, perfectamente martillado, ¿sí? Pero las velas, bueno, el candelero no era de velas, era de aceite, pero pues para que lo veamos
hoy sería las velas con muy poquita llama. La llama muy poquita, ¿sí? Una llamita pequeña que casi no bota luz. ¿Sí? Eso es, tiene poca fuerza. La iglesia no es luz, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia local tiene la estructura correcta, tiene el gobierno correcto, tiene el amor fraternal entre los hermanos, tiene todo el diseño de Dios para la iglesia, tiene poca fuerza. Bien. Mm, en primer caso, pues porque no se nota mucho, porque pues al no tener un templo, un salón y al no tener un nombre, porque toma el nombre de la localidad donde está, de la ciudad donde está, entonces, pues no se nota, ¿bien? Pero eso no es excusa para que la iglesia local no tenga fuerza, ¿bien? Podríamos tener una iglesia de Sardis, una iglesia evangélica, ¿sí? Que aunque no tiene la estructura de gobierno correcto, no se congregan en casas, no tienen la estructura que dice la Biblia, ¿sí? Los hermanos que están allí, ¿sí? Hacen vida ministerial, ¿sí? Sirven, ¿sí? Hacen la gran comisión, hacen las disciplinas espirituales, ¿sí? Y extienden el reino de Dios. Es decir, la luz es fuerte, ¿bien? Eh, Mientras que la iglesia local, aunque tiene toda la estructura correcta, casi no hay vida ministerial, ¿cierto? La gente se congrega, ¿sí? Pero no es que se le eche al hombro un ministerio o que haga una acción ministerial, sí hay, sí se hace, pero digamos, ¿sí? Es mucho menos en proporción que las otras iglesias. Entonces, por ejemplo, acá Sara, pues sirve ministerialmente a través de este espacio de lunes de Cosmovisión, ¿sí? Y esa es la vida ministerial, y bueno, ella también hace más cosas ministerialmente, ¿sí? Pero en la iglesia local, la gente se congrega, se aman, nos amamos, pero hay poca vida de sacerdotal, ¿no? Recordemos que Dios hizo, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes. Exactamente, sí, nos dio un reino y un sacerdocio, ¿sí? Y todos los creyentes son sacerdotes. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes es una doctrina bíblica. Todos debemos cumplir, ¿sí? La gran comisión. ¿Y cómo? A través de los dones que Dios ha dado, a través de, ¿sí? El servicio ministerial. ¿Bien? En la iglesia local, ¿sí? Pasa mucho menos en proporción que al menos en Sardis y al menos en Tiatira. ¿Bien? También en el caso de Pérgamo, o sea, los católicos, pues a ellos no se les permite tener vida ministerial porque los únicos que tienen sacerdocio son los curas, ¿sí? Y los otros son laicos, ¿no? Pero los que han entendido el sacerdocio de todos los creyentes o para los que está disponible el sacerdocio de todos los creyentes, que sería la iglesia protestante, la iglesia evangélica y la iglesia local, pues los menores son la iglesia local. Yo soy, ¿sí? Para los demás, un revolucionario para la iglesia evangélica y para la iglesia protestante, pues porque enseño lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero también soy un revolucionario para la iglesia local porque también enseño que aquí pues hay que hacer vida ministerial, pero ellos están muy tranquilos, congregándose, amándose, pero sin hacer vida ministerial, ¿sí? Y la iglesia, el movimiento de la iglesia local es que es iglesia con la estructura correcta que dice la Biblia para la iglesia, pero se les olvida el apellido, que es local. Es decir, es una iglesia en la ciudad, en la misma iglesia en la ciudad, ¿sí? En esa localidad, para hacer luz y sal para esa localidad, ¿sí? Para llevar el reino a esa localidad, para dar de comer al hambriento, para dar de comer, dar techo al que no lo tiene, dar abrigo al que no lo tiene, para hacer todas las labores que Dios le dio a la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia local está tranquila, congregándose correctamente, pero pues falta esa acción. Entonces, por eso el Señor les dice poca fuerza. Bien, y ese es el problema. Ahora, las otras iglesias pueden tener algunos problemas, digamos, o que Dios puso unas palabras más fuertes allí, pero es bien importante entender que aunque podamos ver que acá la palabra es menos fuerte, ¿sí? Pues el problema es bastante importante,
Porque, por ejemplo, en Sardis, aunque no tenga la estructura correcta, si la gente está haciendo el ministerio, pues el reino se extiende. ¿Bien? Entonces, esta es la idea. Bien. Entonces, aunque tienes poca fuerza, pues has guardado su palabra, o sea, ha hecho lo que dice Dios para la iglesia y pues no ha negado al hombre, siguen siendo cristianos. ¿Sí? Entonces, debido a que la iglesia local ha hecho la estructura correcta de iglesia, entonces aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y haré que vengan y se postren, ¿sí?, a tus pies y reconozcan que Dios ha amado a esta iglesia. Cuando leímos en el mensaje a Éfeso, vimos que los hermanos de Éfeso probaban a los que decían ser apóstoles y también vemos de allí que también vemos que hay algunos que probaban a los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿cierto? Bien, pero ellos los probaban, pero acá dice que el Señor va a traer, ¿sí? Y va a entregar a los que, ¿sí?, son de la sinagoga de Satanás, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que ha sucedido desde el principio, desde la predicación de Apolos, ¿sí? Y recordemos que Apolos predicó eso incorrectamente, pero luego ya corrigió y siguió siendo un hermano de la obra. Pero desde allí, ¿sí?, viene todo el movimiento y ha tenido oleadas el movimiento judaizante, ¿sí? Fácilmente podemos leer la Biblia en Gálatas y en Hebreos para entender pues que el movimiento judaizante es incorrecto, pero ahorita de nuevo hay una moda de el movimiento judaizante y la gente entonces te dice Yeshua y el Eterno y hacen las citas y todo ello, ¿sí? Pero claramente si leemos Gálatas, Hebreos, ¿sí? Pedro, bueno, varios, ¿sí? Podemos ver que es incorrecto. Bien. Entonces, tenemos que entender bien qué es el pueblo judío y pues la mayoría de este movimiento judaizante pues va a terminar inicialmente en un sectorismo, ¿sí?, un sector de la iglesia siendo salvos hasta llegar a ser un sectarismo, una secta, ya no siendo salvos. ¿Por qué? Porque el inicio no, pues si todos somos salvos, sí, somos hasta judíos mesiánicos y todo esto, ¿sí? Pero a la larga después termina en que si tú no haces las obras, entonces no eres un verdadero salvo, ¿bien? Pero la salvación no es por obras, ¿sí? Es por fe y por gracia de Dios, ¿bien? Entonces debemos ver que, ¿sí?, estas van a ser entregadas a la iglesia local cuando sea el día del juicio. ¿Y por qué se les va a entregar a la iglesia local? Vamos a mirar a Filadelfia, ¿sí? Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, del juicio a las naciones, ¿sí? No es el juicio del tribunal de Cristo, ¿sí? Porque es a los que moran sobre la tierra, no a los cristianos solamente. Bien, es a toda la humanidad. Ese es el juicio a las naciones, ¿sí? Y el juicio, ¿sí? De allí, de ese juicio, entonces va a entregarles a los judaizantes, que se decían ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que la iglesia eh, pues no lleve justicia por, por la nación, por las obras que hizo la nación. ¿Bien? Entonces, eso es como un reconocimiento a Filadelfia. Y luego vamos a mirar aquí lo que sigue. Bien, porque ese reconocimiento, entonces, luego se va a ver traducido en algo, que es lo que está en el verso 11. Vamos a verlo, lo que sigue ahí inmediatamente. ¿Qué nos dice? Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, o sea, conserva lo que has hecho, que es toda la estructura de la iglesia, ¿sí? Para que ninguno tome tu corona. Bien. Entonces, en las otras les dice
que pueden ganar una corona si se arrepienten. Pero acá a Filadelfia le dice que ya tiene una corona. Por eso es que le va a entregar a los judaizantes. ¿Bien? ¿Qué son las coronas? Bien. Las coronas son los galardones. La, lo que Dios va a dar a los salvos que tengan menos obras malas. Todos tenemos más obras malas que buenas. ¿Sí? Entonces, todos vamos a ir, una vez venga el Señor, él va a abrir las puertas del tribunal, todos vamos a estar allí en el tribunal de Cristo y ahí nos va a salir todo nuestro prontuario y van a salir nuestras obras malas y nuestras obras buenas y pues vamos a tener más malas que buenas, pero los que tengan, digo tengamos en fe, menos obras malas, pues ganaremos los galardones o las coronas. Los que ganen una corona, entonces gobernarán sobre 10 ciudades. Los que ganen dos coronas o ganemos dos coronas, 100 ciudades, los de tres galardones, 1000 ciudades y los de cuatro galardones, 10.000 ciudades y gobernaremos con el Señor en el milenio. Bien. Y para eso son las coronas. Si ustedes miran, la conclusión de toda la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, es Apocalipsis eh, eh, 22:12, que nos dice, he aquí yo vengo a repartir mis galardones a mi pueblo. Bien. Los que no consigan las coronas, entonces, sí, van a estar en lugar de tinieblas y crujir de dientes en el milenio siendo salvos. Bien. Bien, entonces aquí a la iglesia local básicamente ya le da una corona, bien, pero eso no quiere decir que ellos vayan a ganar todas, porque pues como también no tienen obra, no, la obra del sacerdocio no es tan grande, entonces pues ahí también pierden puntos por ello, bien. Bien, entonces luego dice en el 12 al que venciere, es decir, al que se arrepienta de no tener obra sacerdotal de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia local, entonces yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, ¿sí? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y también escribirá el nombre nuevo del Señor. Bien, entonces, este es el mensaje a Filadelfia, ¿sí? Es la iglesia local. Está aquí, ¿sí? Después de Sardis, todas vienen cronológicamente, aunque la iglesia local tenemos todo el trasegar, ¿sí? Como un remanente, después del movimiento evangélico, ¿sí? Que, digamos, se maximiza con la independencia de los Estados Unidos, entonces crece todo el movimiento, ¿sí? En que básicamente es siglo XIX, todos los 1800, y de ahí para allá pues sigue y sigue, 1900, ¿sí? Todo ello inicia un gran avivamiento del movimiento de la iglesia local en China, ¿bien? En China y con el ministerio de Watchman Nee, de Witness Lee, de Don Yulan, de, y de Stephen Cohn y de Christian Chen. Bien, esos son 5 jóvenes que reciben estas enseñanzas y empiezan a ponerla en práctica y desarrollando pues un andar gigantesco con más de 10.000 iglesias locales en China y hacia el mundo, bien, muchísimo, hasta que llega el comunismo a China. Bien, Watchman Nee, el autor cristiano más prolífico, más de 800 libros escritos, es encarcelado por el gobierno comunista y es torturado y pues muere en la cárcel. Bien, y los otros alcanzan a huir a Taiwán y luego a Estados Unidos, y pues hay un movimiento gigantesco. Entonces, básicamente después de ese primer eh, avivamiento de la iglesia evangélica de finales de los 1800, inicios de los 1900, ya viene, sí, luego este avivamiento de la iglesia local. Bien, bien. Entonces,
Vamos a ver, esto pues por Filadelfia. Ahora vamos a ver la Odisea. Bien, los voy a volver aquí a compartir. Vamos a compartir aquí pantalla y vamos a ver a la Odisea. La Odisea es más fácil, ¿por qué? Porque es más sencilla. Bueno, es más general, digamos. Vamos a mirar. El mensaje a la Odisea, entonces acá lo tenemos. Eso es Apocalipsis 3 del 14 al 22. Entonces vamos a mirarlo. Eh, entonces dice, y escribe al ángel, y note que acá usa y, ¿sí? Y en griego está también y. Es decir, este es el último mensaje. Y ya vimos que pues para ellos era 7, pues todo se completó, se llenó, por eso pues es un mensaje a las 7 iglesias. Pero esta es la última. Bien, entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver aquí el mensaje a la Odisea. Bien. ¿Qué quiere decir la Odisea? La Odisea viene de la palabra Laos y Didequis. Laos quiere decir pueblo, gente, ciudad, la gente. Ese es el Laos. Y de X quiere decir, ¿sí? Las leyes del pueblo, la sabiduría del pueblo, ¿sí? No se refiere acá a Didex a las leyes del gobierno civil. La Didex es como la idiosincrasia, como la cultura del pueblo, ¿sí? Eso es Didex. Entonces, básicamente es la sabiduría del pueblo y es lo que quiere decir la Odisea, ¿sí? Esta iglesia, entonces, vemos que es un mensaje general, porque esta iglesia es el pueblo de Dios. Los, ¿sí? Todos los que pertenecieron o estuvieron en las anteriores 6 iglesias. Aquí estamos todos los que estuvimos en las iglesias. Bien, de alguna forma asistimos, de alguna forma nos relacionamos, todos estamos acá. Pero vamos a ser probados por nuestra propia sabiduría y no por la de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Aquí va a decir, ¿sí? Ustedes, y acá nos están mirando como individuos. ¿Sí? La iglesia aquí es todas las demás iglesias. ¿Bien? Y nos dice, yo conozco tus obras. Y acá dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es todos los que estaban en las iglesias, pero dentro de esos que estaban en las iglesias hay algunos, ¿sí? que, que eran calientes, tenían obra de ministerio, ¿sí? Hacían su obra, hacían su ministerio, algunos de ellos inclusive a tiempo completo, ¿bien? Y otros pues fríos, calentando silla, ¿sí? Yendo el domingo, ¿sí? Y ya, ¿cierto? Salvos ambos, ¿bien? Diferencia, ¿sí? Las obras del ministerio te dan puntos como buenas obras, ¿sí? Y te hace cruzar un poco con tus malas obras para los galardones, ¿bien? Pero había también tibios, hay tibios entre el pueblo de Dios.
Esos son los que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Esos son los cristinos, los crispetas, ¿sí? Los que estaban, pero no eran, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Los va a vomitar de su boca, ¿sí? No van a estar en el reino. Este es, ¿sí? La iglesia ante el juicio del trono blanco con el anciano de días. Es la iglesia que se va a presentar ante el anciano de días, ¿sí? Y él va a llamar a decir quién es digno de abrir los sellos, y va a abrir los sellos el Señor Jesucristo presentándose como un cordero, y allí van a estar los nombres de los calientes y de los fríos, pero no de los tibios. Era mejor calentar silla que hacerse el cristiano, que hacer las actividades cristianas sin realmente haber nacido de nuevo, haber tenido un encuentro con Dios, haber tenido una comunión con Dios. Bien. Recordemos que también allí en la Biblia nos dice acerca de el destino que van a tener los cuatro seres que se van a oponer al Señor en Apocalipsis, que son la bestia, el falso profeta, eh, la bestia, el falso profeta, el dragón y bestia, ahí se me olvidó uno. La bestia, el falso, y el anticristo, ¿sí? No, ese es el falso profeta, bestia, falso profeta, Satanás, de que me olvida. Sí, de Satanás, la bestia, el falso profeta y el anticristo no, y el dragón. Bien, esos cuatro, ahora lo voy a repetir ahora sí bien, la bestia, el falso profeta, que es el anticristo, el dragón y Satanás. Esos son los cuatro que van a entrar primero, de acuerdo a Apocalipsis, al lago de fuego y azufre. Después del milenio, Satanás será soltado, ¿sí? Los ángeles de Génesis 6 que están en prisiones demostrarán su arrepentimiento capturando a estos cuatro seres y echándolos al lago de fuego y azufre. Bien. Pero ¿cuáles son los quintos que entran al lago de fuego y azufre que nos dice la Biblia? Los cobardes, los tibios. Bien. Esos son los que entran. Los primeros, o sea, entran primero los que estuvieron entre nosotros y no fueron realmente cristianos al lago de fuego y azufre, entran antes que los ateos. Bien. Entonces, este es el contexto de la Odisea. Es nuestra idea general de iglesia. Entonces, estas personas Marco, que no más. entre nosotros, Qué pena. estaba entre nosotros y no era entre nosotros, entonces se creía, ¿sí? Se creía que era rico, que estaba bien, ¿sí? Eh, y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿sí? Eh, que estuvo en la iglesia, pero realmente siguió con las obras que hace que no sea salvo, y es pues el ser borracho, ser idólatra, ser avaro, ¿sí? O sea, hizo el ministerio que hizo fue por el dinero, ¿bien? O por la avaricia, tener dinero, ¿sí? Todo ello, ¿bien? Eso se va a ver aquí en ello. Entonces va a creer que lo hizo bien, que es rico, pero no sabe que es un pobre, un ciego, bien, desventurado, le dice, ¿no? Aquí es la palabra. Bien, entonces dice, yo te aconsejo y compres oro refinado en fuego. Bien, es decir, tu oro no es puro, ¿sí? Tu comunión con Dios no es pura, y no me refiero a que no pequemos, ¿sí? Sino que realmente está haciendo las obras de la carne, ¿sí? Y entre ellas, pues, las que hace que no entres al reino de los cielos, como dice la palabra, los borrachos, los adúlteros, no entrarán, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Entonces, compra oro refinado, es decir, estás allí, pero pues deja esas obras pues para que seas rico y te puedas vestir de las vestiduras blancas, ¿bien? Bien, que no se descubra entonces tu desnudez. Luego dice,
unge tus ojos con colirio, ¿sí? Es decir, para que veas que, ¿sí? Eres un tibio, ¿bien? No estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Y él reprende a los que ama, ¿bien? Pues puede ser alguien que realmente se quiso ver de Dios, pero luego se cayó en estas ideas que no le permiten, ¿sí? O sea, realmente nunca fue salvo, ¿sí? Pero jugó a hacer de la iglesia, a hacer las actividades, y eso, pues, esos son los tibios, ¿no? Bien. Y por último, entonces, tenemos acá, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este sí lo voy a leer un poquito literal, de aquí. Entonces dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un versículo súper conocido. ¿Sí? Se ha usado para evangelizar. ¿Sí? Para decir, mira, Dios tiene la puerta y entra, ¿sí? Que Dios quiere, que el Señor Jesucristo quiere tener comunión contigo, y es verdad que el Señor Jesucristo quiere tener comunión con todo ser humano, ¿sí? Pero este contexto de este versículo no es un mensaje hacia los paganos, ¿sí? No es un mensaje de evangelización, es un mensaje hacia, ¿sí? Los cristianos, ¿bien? Acá en este contexto, ¿sí? Inclusive puede hacia los que están en la iglesia, ¿bien? Él está ahí nomás y llama, ¿bien? Y podemos arrepentirnos y estar con él, ¿bien? Entonces, esta es toda la iglesia, todos nosotros, ¿bien? Importante ver acá también como comprensión general que todos nosotros vamos a comparecer, ¿sí? Todos nosotros, ¿bien? Todos los salvos y los paganos, ¿bien? Y en el caso de los salvos, pues compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero también, ¿sí? Eh, ante el juicio del trono blanco. Y allí, por eso dice que hay algunos que nos sorprendemos que no estarán allá en el cielo y otros que resulta que sí, ¿bien? Entonces, no podemos saber quién o no es salvo solo por decir, pero sí tenemos una forma de saberlo, y es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis quiénes son los salvos. ¿Bien? Y es importante entonces, si tenemos entre nosotros hermanos que vemos que hay algo incorrecto en sus frutos, puede ser alguien que sea un tibio. Y allí pues podemos realmente trabajar la evangelización, inclusive con esa persona que ya esté en la iglesia, para que realmente pueda tener una comunión con Dios. Bien. Bien, entonces así pues a grandes rasgos tenemos la Odisea. Todos estas siete son iglesias. En todos estos siete hay salvos y todos tienen algo en contra. Entonces, la conclusión general del panorama de las siete iglesias es cómo yo voy a entender la iglesia y cómo yo voy a entender dónde hay hermanos y cómo yo voy a ver el reino y cómo puedo ir mejorando, ir caminando más allá en el reino. Bien. No, no, esto no es una campaña para que todos se congreguen en Filadelfia, que digamos es la que menos varita tiene, es la que menos le da duro el Señor, ¿sí? Porque no es así realmente, ¿sí? Sino es una cuestión individual, porque la conclusión es la Odisea, ¿sí? Entonces, mira, y podemos ver que puede haber cosas equivocadas donde te congregas, pues bueno, puede ser que tú estés allí para dar luz y para que se cambie ello y pueda haber libertad, ¿bien? Ninguna iglesia es perfecta, ninguna iglesia nos va a llevar a la salvación, sino solo Cristo. La religión cristiana
no se trata de los cristianos, se trata de Cristo y la obra que él hizo. Entonces, sí, obviamente, pues debemos, entre más podamos ser libres, pues mucho mejor, pero es un proceso individual. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos corregir? Dios va a llamar a algunos a quedarse, otros a salir, ¿sí? Pero no porque estemos en una cualquiera de estas siete, entonces los demás no son hermanos. Eso debemos tenerlo bien claro, ¿bien? Eh, Porque todos son hermanos, ¿sí? La salvación del católico no idólatra es igual de valiosa a la salvación, ¿sí? Del mejor ministro evangélico que haya, ¿cierto? De más sacerdocio, ¿sí? Entonces, es la misma. Entonces, no podemos tener estas ideas sectorizadas, sectorizantes. Recordemos que no debemos hacer un sector entre los hermanos. ¿Bien? Lastimosamente hemos visto, sí, varios, hay varias, los menonitas que lo contamos la vez pasada, también por ejemplo los bautistas, sí, los bautistas tienen su sector, por ejemplo eh, en, en un, en una prédica de una iglesia bautista un domingo, solo predican bautistas, ¿sí? Bien. Entonces debemos entender un poquito más grande el reino, que es más grande que de donde nos congregamos, ¿sí? A veces el reino es solo donde nos congregamos, pero el reino es mucho más grande. Bien, entonces eso es algo que debemos entender, que nos va a dar un poquito más de visión general y de misericordia. Bien, misericordia por los hermanos. Bien, también podemos ver que cada una de estas tiene algo para aportar y tiene algo que hizo correctamente. Bien, Sardis, sí, no tiene correctamente la estructura de iglesia, pero le encargó lo que está por morir. ¿Sí? Que es la Biblia, ¿sí? Bien, entonces vemos, ¿sí? Vemos esta idea y podemos entender un poco más el reino. A veces inclusive, ¿sí? Hay asuntos que requieren unidad con unión, ¿sí? Sobre todo asuntos ya, por ejemplo, en acciones contra el gobierno, ¿sí? Entonces nos podemos unir, ¿sí? Pero si no tenemos claro lo que es el reino como iglesia, entonces vamos a empezar a sectorizar. Estoy diciendo sectorizar, no sectarizar, no. Sectorizar son sectores dentro de los salmos. Sectarizar es que no son salmos, ¿bien? Y que son sectas. Pero empezamos a hacer sectores. Entonces, no, yo no me meto con este porque ellos tienen su alabanza a todo volumen y, ¿sí? Y entonces no sé qué, o no, yo no hago con estos porque se ponen velo, ¿sí? O no, yo no hago con estos porque hay una mujer que es la que lidera la iglesia, etcétera. Bien, pero aunque pueden haber errores, ¿sí? Debemos entender que todos somos salvos y que yo no puedo juzgar con mi conciencia, con la libertad que he adquirido del Señor a cualquier otro hermano, ¿sí? Solo, ¿sí? Debo estar preparado, ¿sí? Por si me preguntan la razón de mi fe para enseñar. Pero también debo ser activo en poder enseñar a los hermanos lo que me ha revelado de la palabra, poder que más personas conozcan, ¿sí? Pero no es que no, entonces usted está mal porque se congrega ya, no, siempre y cuando tenga las doctrinas básicas, pues la diferencia es que va a haber más o menos libertad, ¿sí? Pero cada una de esas congregaciones va a tener también algo en parte de la extensión del reino, unas de pronto más rápido, unas más efectivamente, ¿sí? Pero todos somos parte, todos nos edificamos, ¿sí? Bien, entonces, esa es la idea. Podemos verlo en la historia de la iglesia, ¿sí? Acá en Bolivia, Bolivia tiene todo para extender el reino. Es la nación que más tiene de todas las naciones iberoamericanas para extender el reino de Dios. Tiene toda la estructura allá, ¿bien? Eh, pero no tiene gente, ¿sí? La gente no entiende, ¿bien? Pero tiene toda la estructura. Entonces, claro, cuando tú miras por qué Bolivia tiene tanta estructura, tiene tantas universidades cristianas, tiene tantos ministerios, porque se han hecho tantas cosas, ¿bien?
para, para extender el reino. Entonces, uno dice, wow, claro, es que vino esta misión, vinieron estos, hicieron esta universidad, hicieron este hospital, ¿sí? Hicieron este ministerio para hacer las casas, hicieron todo esto que tiene Bolivia, ¿sí? Que no está de la misma forma en los demás países, ¿sí? De Iberoamérica. Entonces vemos que no fue uno solo, fue diferentes tipos de iglesias los que vinieron, ¿sí? Entonces que vinieron los reformados, vinieron los pentecostales, que vinieron los evangélicos, conservadores, que los bautistas, y todos aportaron, ¿bien? Entonces lo que vemos es que todos somos salvos, ¿sí? Obviamente esto no quiere decir que también hagamos entonces un sincretismo con las malas prácticas de cada una de estas iglesias o una idea eh, ecléctica de mezclar todo ello, ¿sí? Eh, pero sí podemos en algunos casos, ¿sí? Trabajar juntos y no hacer sectores, ¿bien? Yo digo que, por ejemplo, en Bucaramanga yo soy cuadrangular, porque trabajo con la iglesia cuadrangular. En Ibagué soy presbiteriano, trabajo en Ibagué con la iglesia presbiteriana, ¿sí? Aquí en Bolivia soy local, ¿cierto? Bien, en Ecuador soy del Movimiento Misionero Mundial, ¿sí? Bien pentecostal, ¿cierto? ¿Sí? En Perú soy bautista, ¿sí? Y así, ¿sí? Entonces, sí, ¿cómo? ¿Cuándo fue? Ayer, domingo estaba predicando ante los hermanos de la iglesia local y conté una anécdota que me sucedió en Perú con los hermanos de bautistas y otra que en Ecuador, con los hermanos del movimiento pentecostal. ¿Sí? Todos son hermanos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces podemos trabajar juntos. Claro, hay cosas que tenemos diferentes, cosas que, ¿sí? Pero en la medida que vayamos, ¿sí? Disponiéndonos, pues podemos ir estando cada vez más cerca a la Biblia. No es una imposición, ¿sí? Sino es realmente el corazón, ¿sí? Rendido y que comprenda la razón de las leyes de Dios para la iglesia. Bien. Y aún así queremos tener la iglesia perfecta, siempre van a haber estos 7 tipos de iglesia. Bien. Y dentro de estos 7 tipos, digamos, entre los católicos, pues todas estas órdenes católicas, dentro de los evangélicos, pues, todas estas denominaciones, bien, tanto generales o extralocales como intralocales, o sea, todos los nombres que hay, bien, pues van a seguir estando. Bien. Entonces, es un llamado para que esto no nos lleve a hacer soberbia y yo me congrego en esta, estos no hacen esto, ¿sí? A veces vemos un poquito la actitud en cada una de ellas, ¿sí? Los reformados, mejor dicho, lo que dijo Calvino fue lo último de la revelación, no hay más que Calvino, ¿sí? Y no, Dios siguió revelando. Sí, pero son hermanos que han estudiado teología, que han estudiado hermenéutica, podemos aprender de estos hermanos, ¿cierto? Bien, entonces, por eso tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Bien, bien, esa sería como la conclusión de esto, que no nos lleve a la soberbia, sino realmente a la misericordia, al amor entre los hermanos, a poder trabajar y servir en lo que Dios pues, nos esté guiando. Bien, bien, entonces vamos a pasar al tiempo de preguntas. Vamos a pasar el tiempo de preguntas, voy a mirar el chat y también de comentarios. Entonces dice John, el movimiento judaizante, bueno, estoy en el chat, ¿no? El movimiento judaizante tiene alguna relación con la masonería. Bien. Entonces, esa tiene dos respuestas, ¿sí? Hoy sí, antes no, ¿sí? Pero vamos a mirarlas, ¿sí? Entonces, recordemos que los judíos, no el movimiento judaizante, los judíos, ¿sí? Ellos cambiaron, ¿sí? Las leyes por leyes de hombre y no por las leyes de Dios, ¿bien? Ellos cambiaron el gobierno de la iglesia hecho ahora por los rabinos y no por
los levitas. ¿Bien? Había un concilio, que ellos eran levitas, los levitas eran los sacerdotes, ¿sí? Y también los levitas eran los que servían en el templo y ellos eran los que gobernaban la religión. Pero hoy, ¿quién gobierna la religión? Los rabinos. Bien, entonces ellos hicieron ese cambio, ¿sí? Un cambio incorrecto. También la iglesia evangélica en su mayoría lo hizo. Pasó claramente en la Biblia el gobierno de la iglesia es de los ancianos, la autoridad es de todos los hombres adultos de la iglesia y el gobierno es de los ancianos, ¿sí? Pero se cambió por un gobierno pastoral, los pastores. ¿Bien? Entonces, en el caso de los judíos, entonces ellos cambiaron a los rabinos. ¿Qué hicieron los rabinos? Los rabinos entonces leen las leyes y hacen sus escritos acerca de el Antiguo Testamento. Y la gente lee y sigue a sus rabinos y no lee, ¿sí? El Antiguo Testamento. Ningún judío lee el Antiguo Testamento. Ellos lo único que escuchan del Antiguo Testamento es la programación de la liturgia de la sinagoga cada sábado. Es igual que los católicos, que se escucha el salmo responsorial, el evangelio y un pedazo de alguna de las cartas. ¿Sí? Entre cada misa, eso es lo que hay. Entonces es lo mismo. Entonces está escogido, ¿sí? Así como en los católicos el misal, en los judíos, pues el orden de liturgia que dijo el rabino en el que, al que sigue. ¿Bien? Entonces, dentro de esos rabinos, hubo cada vez rabinos que por diferenciarse más, y pues cuando tú estás en la mentira, necesariamente vas a llegar, ¿sí? A alejarte de la verdad y darle la bienvenida, pues al mal, a Satanás. Entonces, pues cada vez se volvieron más gnósticos y luego hacia el espiritismo y hacia, pues, la cábala. ¿Bien? Entonces los judíos empezaron con todas estas cosas de la cábala, de todas estas ideas espiritistas y de adivinación y de vaticinación, ¿no? Los rabinos, ¿no? Bien, bien. La masonería eran cristianos, ¿sí? La masonería eran cristianos que querían conocer de Dios en otras áreas, además de la religión. Por eso sus símbolos, que la escuadra, que el compás, las ciencias, ¿bien? Entonces, estos cristianos, ¿sí? También buscaban de Dios, ¿sí? En otras ciencias, para esa época, pues era algo revolucionario, ¿bien? Pero pues todos eran cristianos. Luego de que nosotros abandonamos el liderazgo en las naciones hacia mediados del siglo XIX, de los 1800, como consecuencia de nuestra respuesta a la evolución de Darwin, entonces, ¿sí? En Francia, el movimiento racionalista, humanista, entonces toma control de la educación y la masonería, franco-masonería o de Francia, empieza a seguir al movimiento racionalista, que quiere decir podemos adquirir conocimiento sin Dios, entonces, contradiciendo claramente Deuteronomio 29:29, y entonces empieza a ascender en poder eh, esta idea de la masonería sin Dios, que pues va a terminar en una, pues, todo lo que es eh, hoy. La masonería, en 1902, la franco-masonería toma el control de la masonería y básicamente no es que obligó a nadie, sino que ya los demás, ¿sí? Por el ascenso de la masonería pagana que hubo en Francia, pues muchos dejaron de ser masones y los que sí continuaron siendo masones siguieron la franco-masónica, que tomó el control de toda la masonería del mundo en 1902. Entonces, estos judíos, ¿sí? Que venían en la tradición, ¿sí? De sus rabinos, ¿sí? Fueron ahora citados y estudiados y tenidos en cuenta, ¿sí? Por estos, ¿sí? Masones, ya con la idea de que Dios es un solo Dios, ¿sí? Pero que se expresa a través de diferentes formas de Dios, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, fue como un avivamiento judaizante dentro de la masonería racionalista pagana,
y entonces van a estos judíos que tenían todas estas ideas espiritistas y eso es lo que hace esa maximización del paganismo dentro de la masonería. Bien, eso es lo que sucede. Hoy la masonería es eso, ¿sí? Es incorrecta pues viene de toda esa influencia de los judíos. Bien, bien. Eh, obviamente no estoy diciendo que todos los judíos estén en la Cábala, pero sí la gran mayoría. Y pues hay algunos judíos ortodoxos que no, pero sí la gran mayoría están siguiendo a sus rabinos y no siguiendo a Dios. Bien, bien. Entonces veamos la siguiente. Antonio nos dice, el versículo 20 tiene alguna relación con Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. Bien, y sí, eh, hay un material de Gino y a Francesco. No, no es de Gino, es de Arcadio Sierra, que trata este asunto. Se llama eh, Las obras paralelas de las parábolas, algo así, o los asuntos paralelos de las parábolas. ¿Sí? Y trata esta idea, ¿no? Pero sí, sí, básicamente, eh, como la puerta es para las ovejas, para los salvos, entonces en Juan 17 se ve que el Señor es esa puerta para esas ovejas y es esa puerta ancha, perdón, esa puerta abierta, aunque es estrecha, ¿sí? Esa es la puerta de las ovejas no tienen puertas grandes, porque como las ovejas siguen a la de adelante. Si alguna se equivoca y no entra por la puerta, ¿sí? Entonces se va. Entonces deberíamos hacer entonces puertas grandes para que las ovejas entren todas, pero si hacemos puertas grandes, ellas entran más rápido y se tropiezan una sobre otra. Entonces, si usted ve siempre que hay un redil, siempre va a ver que las puertas son estrechas y que los pastores o los perros pastores o los caballos pastores siempre están al lado y lado de la puerta pequeña para hacer como tipo embudo y entonces las ovejas entren correctamente porque las ovejas son descarriadas, ¿sí? Entonces, sí, es correcto. Ahí hay esa relación. Bien, veamos ahí a Samuel. Em, dice, ¿cómo podemos entender a los judíos mesiánicos? Bien. Los judíos mesiánicos eh, quieren seguir las ideas judías, pero creyendo en Cristo, ¿sí? Pero no podemos seguir las ideas judías, ¿sí? Porque aunque sí seguimos las leyes judías vigentes, no podemos seguir la religión judía porque el Señor, ¿sí? Precisamente cumplió esa religión siendo el Mesías, ¿sí? Los judíos creen que el Señor Jesucristo no es el Mesías, entonces todavía están en su religión, ¿sí? Entonces no podemos seguirla. Entonces, pues es una contradicción. Y a la larga, los judíos mesiánicos terminan priorizando el Antiguo Testamento, entonces pasan de un sector a una secta. Bien, bien, esa es como la idea. Bien, bien, entonces luego dice, ¿y la iglesia bautista en dónde entraría? La iglesia bautista, ok, nos dice Familia y Misiones. La iglesia bautista inicia con el movimiento anabaptista de la Reforma. Los reformadores, entonces, una de sus doctrinas claras fue el no bautismo de infantes. ¿Bien? Los anglicanos siguieron bautizando infantes, ¿sí? Porque ¿sí? Ellos básicamente lo que hicieron fue cambiar de jefe, pero en sí, ya cuando más allá de traducir la Biblia, empezó a haber ya el nacimiento de iglesias que ya no nacieron con el rey, sino que fueron apoyadas por los reyes, entonces hubo más libertad para saber cuál es la doctrina, y entonces una de esas doctrinas fue el no bautizar a los niños. Y es lo que dentro de los protestantes, la reforma, inicia el movimiento anabaptista. Los anabaptistas, entonces, no bautizar a niños, sino ya jóvenes y adultos. ¿Sí? Dentro de ese movimiento anabaptista, pues hay muchos protestantes. ¿Sí? El que más hizo énfasis en esta doctrina fue Zwinglio y Menos de ahí vienen, de donde vienen los menonitas. Pero básicamente todos ellos en diferentes formas se unían en lo que era el anabaptismo, que es bautizar, no bautizar niños.
Bien. Luego, entonces, este movimiento, pues, es perseguido y les toca, pues, migrar. Y este movimiento anabaptista, a medida que va migrando hacia Occidente, entonces se queda como el nombre de anabaptistas, lo que fue alrededor de Suiza. Y ya en Inglaterra, entonces se les llama bautistas. Luego estos van a Norteamérica, a las colonias, y aunque pues se les denomina bautistas, en Inglaterra seguían siendo pues de todo el movimiento anabaptista. Pero ya cuando se independizan los Estados Unidos, ahí sí toman solo el nombre bautista, para diferenciarse de los de Europa. Bien, y el bautista enfatizaba en el bautizo, no solo que no bautizaban niños, sino que enfatizaban en el bautismo como un asunto de membresía de la iglesia. ¿Bien? O sea, no me refiero de salvación, ¿sí? Sino de membresía de la iglesia. Es decir, para que tú te consideres como participante de esta iglesia, como miembro, tienes que haberte bautizado. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la segunda doctrina bautista que se desarrolló en los Estados Unidos. Luego vino la guerra entre el norte de los Estados Unidos y el sur por la esclavitud, y los bautistas se dividen en los bautistas del norte y los bautistas del sur. ¿Bien? Y bueno, de ahí para allá también los del sur han tenido divisiones, los del norte también, ¿sí? Pero básicamente vienen de Estados Unidos la idea bautista, tanto los del norte, de la ciudad de Grand Rapids, y los del sur, de Dallas y de Houston. Son como sus ciudades más importantes. Bien, bien. Mike, Oscar, perdón, aquí hay una de Michael, no sé si esa la que vas a leer, lo del sí, sábado. sí, eso la voy a leer. Sí, entonces dice, entonces el sábado se respeta o no, maestro. Bien. Ok. Los judíos se congregaban, se congregan el séptimo día de la semana, que es el sábado. Por eso hacen su Shabbat. ¿Bien? ¿Por qué los judíos se congregan el séptimo día? Y eso es lo que dice la Biblia, todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí equivale a sábado, dice la Biblia. Porque ellos no tenían la posibilidad de tener comunión plena con Dios porque no había llegado el Mesías. Entonces ellos conservaban la ley del pecado y la muerte adquirida desde Adán. Toda la humanidad antes de Cristo tenía la ley del pecado y de la muerte. Bien, antes de que llegara el Señor, ¿cierto? Entonces, nuestra forma de ser aprobados, o la forma de la humanidad creyente en Dios, o sea, judíos, eh, de ser aprobados era hacer las obras de la ley. Entonces yo tenía que hacer las obras de la ley, ¿sí? Durante toda la semana, y el séptimo día ir a ver cómo me fue con mis obras, a ver si Dios me aprobaba, porque lo que me aprobaba era las obras de la ley. ¿Sí? La ley era, o sea, el cumplimiento de la ley me era contado por justicia. Bien, bien. Eso era la idea judía, o sea, la situación judía, lo que les pasaba. Pero cuando viene Cristo, Él nos quita la ley del pecado y la muerte, toma todas nuestras transgresiones y nos aprueba. Entonces nosotros ya estamos aprobados desde el primer día de la semana. No tenemos que hacer cosas para ser aprobados, sino que desde el domingo, que es el primer día de la semana, ya estamos aprobados. Por eso los cristianos empezaron a congregar el primer día de la semana, no como los judíos, que es el sábado, para diferenciarse. Recordemos en Hechos 2 y en Hechos 5 que Juan y Pedro van al templo y oran, al templo de la Hermosa, y oran. ¿Sí? Pero inmediatamente Pedro sabe que el evangelio ya no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, ¿sí? Nunca más vuelven al templo. De ahí para allá solo se congregan en casa. ¿Por qué? Porque era inmundicia que uno gentil llegara al templo. Entonces se congregan los domingos. Hechos 27 da la ley. Entonces Hechos 27 quita la ley de el sábado y nos da la ley del domingo. ¿Qué dice Hechos 27? El primer día de la semana se congregaron los hermanos, se congregan los hermanos, ahí la Biblia nos está enseñando qué día. ¿Para qué? Para el ministerio de la palabra y la cena. Eso es lo que debe pasar cada domingo. Y la razón de que sea el domingo, el día domingo ya se llama domingo, ¿sí? Recordemos que nosotros tomamos
eh, 5 días de la idea griega, pero 2 días de la idea latina por la Iglesia Católica. Bueno, uno de la idea latina y el otro de la idea hebrea. Es decir, de lunes a viernes son la idea griega, los planetas. La Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. Bien. Nosotros en español, en castellano, para el sábado, a diferencia del inglés, que sigue siendo lo griego, Saturno y el sábado y el domingo, nosotros para el sábado tomamos Shabbat, ¿sí? La idea hebrea, ¿sí? Que es, creemos en este Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Sábado, ¿sí? Por eso se llama sábado, el día sábado. Pero el día que domina el Señor, el día cristiano, es el domingo, por eso es Dominus, ¿sí? El que domina, ¿sí? Por eso debemos congregar el domingo, ¿bien? Bien, bueno, y también el domingo y en la tarde, ¿no? ¿Sí? No perdemos la salvación, nos congregamos en la mañana. ¿Sí? Yo me congrego en la mañana, ¿sí? Pero la reunión debería ser en la tarde, ¿sí? Porque es una cena, no es un almuerzo ni un desayuno, ¿sí? Es una cena y las cenas son final de la tarde, ¿sí? Inicio de la noche. ¿Por qué es en la tarde? Entonces uno dice, no, porque, no, es que eso es algo cultural, que en Hechos 27 pues ellos tuvieron que congregarse pues en la tarde pues, después porque era un día laboral. Y sí, en Jerusalén el domingo era un día laboral. ¿Sí? Pero fuera de Jerusalén no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era el día de descanso para Roma? El domingo, no el sábado. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando va la diáspora y el resto de iglesia, pues ellos se congregan el día domingo en la tarde. Bien, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Es el primer día de la semana y en la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque hay sacerdocio de todos los creyentes y además hay un sacerdocio especial de los padres a su familia. Es el domingo, es el día que el padre no trabaja, se levantan tarde, en pijama, desayunan tranquilos, el padre hace su sacerdocio. No me refiero al diario que van a leer la Biblia o el altar familiar, sino un sacerdocio especial del padre con la familia. ¿Sí? Eh, y y ya en tranquilidad lo hacen, luego pues almuerzan y luego final de la tarde, 5 de la tarde, se van a ver con los hermanos. ¿Ven? Eso es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se requiere que los padres hagan el sacerdocio. Eso es un principio bíblico, está en la Biblia. Pero tomamos la idea de poder ganar, eso viene por el movimiento evangélico, y no, desde la Reforma, pero más lo que lo maximizó fue el movimiento evangélico, la iglesia evangélica, y es para ganarle a los católicos que solo tenían misa a las 6 de la mañana, la medianoche, y al mediodía, ¿sí? Entonces vamos a hacer nosotros, ¿sí? Nuestras reuniones en la mañana más, ¿bien? Eh, y, y no es. Entonces, reunión 7 de la mañana, vienen los niños cansados, dormidos, sin desayunar, vienen peleando y apenas entran al templo, todos sonriendo como si nada hubiese pasado. Ese no es la libertad en Cristo, ¿sí? Por eso debe ser en la tarde. Ahora, no perdemos la salvación si nos congregamos por la mañana. Lo que hacemos es perder libertad, ¿sí? Pero, pues, bueno, si ese es el nivel, si esa es la situación, podemos decir, bueno, de pronto más tardecito o algo, pero sí, pues tenemos que seguir, sí, haciéndolo. Pero sí, es en domingo y es en la tarde. Bien, entonces Catherine nos dice acá, ¿usted podría que tenemos hermanos de Cristo en un movimiento de raíces hebreas o no es posible que sean salvos? Yo pienso que cuando inician, ellos son salvos, porque eran cristianos. El movimiento de raíces hebreas, note que no viene de judíos evangelizando cristianos, ¿sí? No, viene de cristianos judaizándose, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces era gente cristiana, pero sí, cuando inician, pues aún hay algunos que terminan teniendo fe, empiezan teniendo fe en el Señor, pero la generalidad es que a la larga van a terminar creyendo que el que no hace las citas, el que no hace las obras, pues realmente no es del pueblo, ¿sí? Porque esa es la idea israelita, ¿sí? Los israelitas creen que ellos son los únicos salvos, o sea, los judíos israelitas, ¿sí? Y eso no es cierto. Bien, bien. Entonces, porque la salvación es solo por Cristo desde que vino Cristo. ¿Sí? Bien.
Entonces, Él es el único camino. Entonces, ellos no creen en Cristo, no son salvos. Bien, bien. Entonces, me refiero a los judíos solos, ¿no? Entonces aquí, pues al inicio sí, pero después no. Entonces, pues ahí hay una delgada línea y ver, pues, cómo van a concluir, ¿no? ¿Mm? Bien, porque ¿cuál es la idea de estos movimientos? Las obras, ¿sí?, que están en la Biblia, ¿sí?, como leyes, porque ahí están, pero tenemos que ver la ley como general, ¿sí? Esas obras, porque ya no hay que hacerlas, porque mire lo que hizo Cristo y mire lo que hizo Cristo más adelante. Bien. Entonces, uno de los argumentos es, no, pues que ese Nuevo Testamento, eso no se escribió bien. En cambio, el Antiguo Testamento sí. Y no, ninguno de los dos tiene razón. El Espíritu Santo fue el que inspiró el canon. ¿Sí? Si esos son los libros que el Espíritu Santo inspiró, esos son. ¿Sí? ¿Cómo inspiró el Espíritu Santo? Inclusive con los errores, ¿sí?, de nosotros, con las actitudes en contra de nosotros. Ese fue el canon inspirado. Porque la Biblia dice que es inspirada y eso es lo que es la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál fue la evidencia que se usó para el canon? ¿Sí? Y por eso es que tenemos los deuterocanónicos. Bien, que son los del segundo canon, no el canon primero. Eso quiere decir deuterocanónico. Y es que los libros del Antiguo Testamento que había inspirado el Espíritu Santo a los judíos eran libros que estaban originalmente en hebreo. Pero los deuterocanónicos no estaban originalmente en hebreo, estaban en latín o en griego. ¿Sí? Bien. Y en el Nuevo Testamento, ¿sí?, aunque habían más cartas, la carta a Chloe, la carta a la Odisea, ¿sí?, en el concilio, ¿sí?, las cartas que resistieron la historia, ¿sí?, que fueron las que llegaron al canon, ¿sí?, fueron estas, las que tenemos en el Nuevo Testamento. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo. Entonces, claro que la Biblia tiene a veces uno que otro errorcito de palabra de traducción o algo, pero realmente si nosotros vamos a ver lo que es la Biblia, estamos 99.97% igual a cualquier traducción. ¿Sí? Le recomiendo el libro del maestro Mario Celi, colombiano, reformado, súper reformado, ¿sí? Para mí el mejor libro de bibliología en español, que se llama su libro Bibliología, de Mario Celi. Excelente libro, ¿sí? De por qué y qué es la Biblia, para que entendamos, ¿no? El hermano Mario Celi hizo ese libro muy bueno. Bien, bien. Eh, Bien, entonces veamos aquí, Carolina. Siempre nos explicaron que los tibios son los que calientan silla. No, esos son los fríos. Sí, los fríos son salvos. Sí, esos no son los tibios, esos son los fríos. Sí, los tibios son los que estaban entre nosotros, pero no. Sí, sí. No, el salvo, el frío, el que calienta silla se salva porque cree en Dios, ¿sí? Cree en Cristo, pero no va a tener muchos puntos para el tribunal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuvo obra sacerdotal, ¿cierto? Bien, pero nosotros no nos salvamos por la obra, nos salvamos por la fe, ¿sí? Pero se supone que, ¿sí?, una vez salvos, esa fe se va a ver reflejada en obras, ¿sí? Bien, y no me refiero que los que son fríos no hagan obras, no, claro, aman a sus hijos, ayudan al pobre, sí, pero aquí no me refiero es a la obra del ministerio, a que sean sacerdotes, ¿sí? Entonces, claro que los fríos pues hacen obras como ellos como individuos, pero me refiero al sacerdocio de todos los creyentes, eso es, ¿sí? Y por eso los fríos, sí, por eso dice, era mejor que fueras frío, o sea, porque los fríos son salvos, ¿sí? Pero no tuvieron vida sacerdotal, ¿sí? Entonces, esos fríos podrían ser ahí de cualquier iglesia, pero pues seguramente van a estar allá los católicos salvos, ¿sí? Van a ser fríos. ¿Por qué? Pues porque ellos se les prohibía el sacerdocio, ¿sí? Entonces esos fijos están ahí, ¿sí? Los católicos salvos son fríos, ¿sí? Ahora, y de ahí para allá, pues en las otras, pues pueden haber algunos fríos calienta silla. Bien, entonces, respecto al concepto de tibieza, sí, normalmente cuando hay activismo en la iglesia, entonces se prioriza la actividad, sí, por llenar actividades, por hacer cosas, y eso hace que se pierda realmente el sacerdocio, o sea, el ser caliente. Y a veces empezamos entonces a ver la iglesia y los ministerios como una corporación, ¿sí? Y con resultados, obviamente tenemos que tener resultados, ¿sí? Pero espirituales, ¿sí?
pero a veces con resultados económicos, con resultados de gente, de conteo de personas, cuántos son, y ahí es cuando se pierde pues esta idea de caliente, y digamos, no se vuelven fríos porque hay actividad, ellos creen que están bien, pero a la larga resultan en que van a ser tibios. ¿Sí? Eso es peligroso. ¿Sí? Entonces tenemos que verlo. Bien, bien, entonces muchas gracias. Bueno, aquí hay algo más. El tema de la danza y la iglesia, ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Ok, bien. La danza es algo que Dios creó, la creó, es tan importante la danza que es igual de importante al agua, porque fue creada en Génesis 1:2. La danza es una expresión artística que Dios nos dio, ¿sí? Para, ¿sí? Manifestar a Él. Pero el ministerio de danza, ¿sí? O que deba haber danza como una idea ministerial, pues no está en la Biblia, pero sí podemos danzar cuando estamos alabando. Ahora, puede haber un grupo de danza, puede haber esto, claro que sí, bien, pero no es algo que deba ser, ¿sí? O sea, ¿sí? Y no es que solo los de danza puedan danzar o algo así, ¿no? Pero debido a que cuando se traduce la Biblia, ¿sí? Estamos empezando el Renacimiento y acabando, pues, el tema de la Edad Media, entonces se veía la danza solo como la idea de adoración pagana a los dioses paganos. Por eso es que Casiodoro de Reina en Génesis 1 no traduce y el Espíritu Santo danzaba, que es lo que dice en hebreo, sino traduce y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Bien? Entonces, claro, la danza empezó a verse como mal, ¿sí? Y ya con el movimiento evangélico, entonces empezó a recuperarse, pero a veces en algunos extremos ya como un requisito, sobre todo en la idea pentecostal, como un requisito de la liturgia. Y no, la liturgia del domingo solo es el ministerio de la palabra y la cena. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que hacer cada domingo, la cena del Señor y el ministerio de la palabra. De ahí para allá podemos hacer más cosas, ¿sí? 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 Pero no es que sea específico de liturgia. Bien, bien. Entonces, pues esa es la idea. Bien, bien. Dice, la misión de de predicar el evangelio no entra en disputa con los fríos y Michael. Sí, porque los fríos no están haciendo vida ministerial. Entonces, primero no están haciendo vida ministerial, o sea, no están usando sus dones. Y si hay a alguien de estos fríos que Dios le dio el don de evangelista, pues, sí, no lo está usando, ¿sí? Pero también recordemos que todos los dones son disciplinas espirituales de todos los creyentes. No es que todos los creyentes tengan todos los dones, pero yo tengo que evangelizar así no tenga el don de evangelista. ¿Sí? Yo tengo que a donde vaya predicar el evangelio y discipular, así no sea misionero. ¿Sí? Apóstol. Bien, esas son las disciplinas espirituales. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo sirvo con el don que Dios me ha dado o los dones que Dios me ha dado, ¿sí? Independientemente de los dones de otros ¿sí? Y tengo que seguir haciendo las demás disciplinas espirituales. Bien, bien, entonces esas, digamos, son las del chat. Ahora vamos aquí Mónica sigue entonces. Hola a todos, buenas noches. Hola, profe. Yo tengo una pregunta cuando usted hablaba es que se me fue la palabra, Vale. que el triángulo, si no se me olvidó la palabra, De los, de ¿Masones? los los masones. masones, eso, La sí, ya, escuadra. la escuadra. Usted decía que antes ellos eran, por decir así, una forma en que traían más luz a las partes de la nación. Sí, Yo tengo una pregunta en cuanto a Simón Bolívar y el Mariscal. Yo sí. he podido mirar algunos libros y ahí hablaba que ellos eran masones. ¿Ellos pertenecían a la que usted dice o a la que fue después lo que usted hablaba de Francia y esto? Eh, Ellos eran cristianos, sí, todos, católicos y protestantes, unos católicos y otros protestantes, ¿sí? Pero sí creían en Dios, ¿sí? Y están en sus escritos, ¿no? Y eran masones, claro que sí, pero todavía ellos fueron inicio de los 1800, ya digamos, el,
el boom que tiene la francomasonería es después de los mediados de los 1800, ¿no? Ahí es donde ya empieza la francomasonería hasta que en 1902 pues tienen todo el control, ¿sí? En Francia ya venía esta idea francomasona, ¿sí? Entonces, muchos de los masones creyentes en Cristo, Francia era como los más, la universidad, ¿sí? O sea, allá están los duros masones, pues cada vez ya venía esta idea desde los 1700 del racionalismo, todo esto, pero aún eran cristianos, ¿sí? Pero muchos entonces al estar allá cambiaban. Ese es el caso del testimonio, por ejemplo, de Antonio Nariño. Antonio Nariño era un creyente, cuando fue a estudiar a la Sorbona, vino acá como no creyente, ¿sí? Un masón franco, de la francomasonería. Entonces, y pues por eso fue que mandó a matar a Camilo Torres y todo eso, porque ya no tenía temor de Dios, ¿no? Entonces, en el caso de, pues, de Sucre y ellos, pues Bolívar, pues sí, hay evidencia total. De Sucre, digamos, el acercamiento que tuvo Sucre como padre fundador y como libertador no fue el acercamiento, aunque él era venezolano, no fue el acercamiento intelectual que sí tuvo Andrés Bello, sí, y que tuvo pues Bolívar y Santander, ¿no? Sino fue un acercamiento militar, ¿bien? Porque él era un hombre de familia, pero era un excelente militar, ¿sí? Y además, Bolívar vio en él el heredero militar, porque ya Bolívar, pues uno a caballo tanto tiempo, desde la Guyana hasta Bolivia, es muy duro, ¿sí? Sin carretera. Entonces, él vio en el Mariscal Sucre, pues, el reemplazo, y por eso, efectivamente, le da el mando, ¿sí? Militar es a Sucre, ¿sí? No a los otros, ¿sí? Y también al primero que Bolívar establece como presidente de algo, ¿sí? Fue a Sucre al ser el primer presidente de Bolivia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él lo vio como el heredero de él, ¿sí? Como el que era, el que había que seguir. Y yo creo que esta idea de los indígenas y de los realistas españoles de asesinar a Sucre, pues le salió bien a ellos porque pues eso fue prácticamente el inicio del fin de la Gran Colombia, ¿no? Eh, entonces, eso fue pues muy importante. Entonces, en Sucre, te podría creer, o sea, es claro que él era cristiano, clarísimo, ¿sí? Pero no hay tanta evidencia, aunque se puede inferir que era también masón, ¿sí? Porque pues todos ellos eran, ¿sí? A diferencia de Bolívar, que sí es con seguridad, ¿no? Bien. Muy bien. Listo, listo, profe, gracias. Entonces, bien, entonces hemos acabado, nos pasamos un poquito, siempre. Bien, entonces, muchas gracias a todos. Yo sé que este tema es a veces conflictivo, pero sí es un tema que realmente nos lleve a tener amor para con todos los hermanos y también trabajar juntos, que podamos trabajar juntos porque cada iglesia ha hecho cosas muy importantes. Entonces, y podemos aprender unos de otros. Entonces, eso es bueno aprovechar esta individualidad que ha Dios dado entre los hermanos y pues también cada uno pues buscar la propia servicio y libertad. ¿Muy bien? Bien. Entonces, muchas gracias. Para la próxima mes vamos a hacer con Sara el tema de Navidad. Esa es la Ujú. idea, hacer el tema de Navidad y verlo en, eh, en Jesucristo, o cómo es esta idea de la Navidad, cómo podemos entender la Navidad, y también verlo en una panorama pues también histórica, ¿sí? Y como punto, Jesucristo que es el punto focal de la historia, entonces pues poderlo ver. Entonces, esa es la idea, los que quisiesen participar, entonces aquí ya ahí les estoy ¿Para, compartiendo. para qué fecha? Va a ser el 4, 11, 18 y 25 de noviembre, todos los lunes.
los 4 lunes de noviembre. Entonces, en el mismo horario, y es la de noviembre, y vamos a hablar acerca de la Navidad, pero entendiendo la Navidad desde el pensamiento cristiano, desde la cosmovisión cristiana. Bien, entonces ahí les comparto pues la publicidad que les va a poner en el grupo Las acabo de compartir, Oscar, para invitarlos a todos a que listo, nos perfecto, compartan. muchas gracias. Entonces, eh, muchas gracias a todos y pues si también pueden enviarlo a personas que puedan estar interesadas, pues yo creo que es muy propicio pues para lo que viene ya de diciembre, y también no solo porque se acerca diciembre, sino por también entender el panorama en que estamos en el mundo y qué tan cerca estamos de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy pertinente. Este tema me gusta, es tranquilo, estoy tranquilo con este tema, no trata con el tema de las 7 iglesias, sí, es más difícil para mí, sí, pero, pero este tema es muy chévere, sí, entonces, pues ahí tenemos la publicidad y bueno, ahí ya se publicó en el grupo. Entonces, muchas gracias a todos. Sara, muchas gracias por la invitación y por esta tiempo de Navidad que va a ser, este estudio de Navidad, de la Navidad va a ser bien chévere. Muchas gracias y Gracias, Oscar. Gracias, Invitados hermano. todos a participar, esperamos sus respuestas y bueno, bienvenidos todos nuevamente. Gracias, gracias. un Yo saludito. tengo una pregunta. ¿Este también va a ser grabado como todos? Es que aquí en Ecuador, como se está yendo Sí, la luz, pues no me puedo Sí, conectar en algunos. sí, Mónica, todos la idea es que siempre los grabamos y los publicamos durante la semana que hacemos la clase. y también les voy a Listo. publicar Gracias. las, pues en esta no usamos no uso mucho PowerPoint. Yo tengo unas presentaciones de esto, pero son re teológicas, ¿sí? Entonces no alcanzaría a enseñar todo así en 4 lunes. Pero pues básicamente lo que vimos fue pues la Biblia, pero voy a ver si les pongo los versículos en cada una, y solo pues los versículos, y pues le puede servir ahí como para tenerlo para estudio, ¿no? Y les publico eso ahí en el PowerPoint durante esta semana. Entonces, un saludito desde Bolivia a todos. Esperamos ya el próximo lunes estar allá en La Paz. Y bueno, va a haber bastante trabajo en La Paz. Eso vamos a trabajar bastante, 3 jornadas. Mañana, tarde y noche, pero la noche del lunes la tengo reservada para ustedes. Entonces, ahí estamos. Muchas bendiciones. Un Muchos éxitos, saludo Oscar. Buenas noches para Chao, todos. profe, cuídese. a Antonio, a Dios todos. lo No se bendiga y me lo mande, guarde. Bendiciones. no se Gracias, muera, Oscar. chao, Dios los bendiga, gracias. Bendiciones, gracias.